¿Cuáles son, crees, los errores que cometemos que nos hacen luego decir, acabo de entrar en un círculo del que no puedo salir? El primer error es no capacitarnos. El segundo error podría decir no medir, no medimos nada. Trabajamos por la intuición. Una clínica dental no se resume a tener un talento o una habilidad técnica, sino que pues es la suma de muchos factores. No dedicamos ni interés, ni tiempo, ni inversión en formación en todo aquello que no es algo eminentemente clínico, ¿no? Hay 3 factores que dan mucho miedo a un paciente. El primero es el olor, la connotación de voy al dentista me va a hacer daño. El segundo es el sonido de la turbina y el tercero es la aguja. Cuando tú eliminas esos 3 factores, ya estás dando un bienestar al paciente. Nosotros no tenemos ni aguja, ni el olor a eugenol, ni tenemos turbina. Los odontólogos nos hemos centrado en los elementos garantizados y no nos centramos en los elementos distintivos. Yo siempre digo que innovar es pensar de forma diferente, y para pensar de forma diferente los odontólogos, o en mi caso ha sido así, tienes que salir del box. Y el motivo por el cual un paciente va a tu clínica es el... Hola, muy buenas, bienvenidos todos al nuevo episodio de Doctor and Calls, al nuevo podcast. Como podéis ver, hoy hemos cambiado un poco de set, nos hemos ido a una mesita más cómoda para charlar con nuestros invitados y solo quería dar la bienvenida ahora a nuestra próxima invitada, que es Laura San Martín. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, un placer. Como todos sabéis, el podcast va dirigido a todos aquellos odontólogos que quieran entender un poquito qué hace la gente que no está en gabinete, ¿no? O sea, de dientes ya podemos hablar en nuestros bares, ya tenemos otros podcasts, y aquí lo que venimos es a hablar un poco de la vida de los dentistas y cómo la gestionan. Por lo tanto, es un enorme placer estar hoy con Laura porque creo que es una maravillosa persona y nos va a enseñar todo lo que hace, porque haces demasiadas cosas, Laura. Cuéntanos un poquito. Para empezar, nos gustaría que nos hablases un poco de ti, de dónde vienes, quién eres y bueno, hasta cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, Alex, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir un ratito con vosotros. Y bueno, yo empezaré diciendo que yo soy una odontóloga inquieta, como has podido ver, y bueno, esa inquietud yo creo que ha sido el factor principal por el cual he salido del box. No quiere decir que lo haya dejado, porque yo sigo con una línea clínica, pero sí que me ha impulsado a realizar proyectos fuera de lo que sería la trayectoria tradicional de un odontólogo. Yo estudié en la Facultad de Odontología de Sevilla y el primer año ya me quedé, nunca llegué a salir de la universidad realmente. Comencé con una beca PIF, que es una beca de investigación. ¿Ya en primero? En quinto. Cuando finalicé la carrera, pues me otorgaron una beca PIF. Y esa beca PIF básicamente pues, se centraba en docencia y en investigación. Entonces, bueno, en ese momento en España la investigación era un poquito compleja y bueno, pues a partir de esa beca fue lo que me impulsó a salir al extranjero, a colaborar con otras instituciones, con otras universidades y bueno, pues a raíz de eso, sin dejar nunca la línea clínica, pues empecé voy a decir así, la compatibilidad entre la parte docente, investigadora, y la parte clínica / empresarial. Sí, porque al final es complicado encontrar un dentista que solo se dedique a una de las cosas, ¿no? A una de las patas, porque yo, por ejemplo, no entiendo la docencia sin clínica ni la clínica sin docencia. O sea, cuando quieres enseñar algo necesitas hacer y cuando quieres investigar algo necesitas hacer, porque si no, ¿de dónde te sacas las ideas, no? Es un poco ese tema. Y dices que has ido al extranjero. ¿Dónde has estado? ¿Y por qué? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué he hecho? Muy buena pregunta. He rodado bastante. He estado viviendo en Inglaterra, en Suiza, en Estados Unidos. He tenido colaboraciones con muchos países y eso, bueno, pues también te da una perspectiva como muy enriquecedora, ¿no? De todo lo que haces en tu clínica. Y eso a mí me ha permitido pues estar conectada con diferentes formas de ver la odontología, con diferentes formas de enfocar la línea empresarial, ¿no? Eso que hemos hablado, claro, de una clínica dental no se resume a tener un talento o una habilidad técnica, sino que bueno, pues es la suma de muchos factores que a veces los odontólogos no lo visualizamos en un inicio, ¿no? Yo creo que los odontólogos tenemos como una vocación muy importante, centrada, ¿no? a la parte totalmente clínica, que es algo muy importante, lógicamente, al final es la base, ¿no? de nuestro día a día. Pero habitualmente no dedicamos ni interés, ni tiempo, ni inversión en formación en todo aquello que no es algo eminentemente clínico, ¿no? Cada uno en su área.
Claro, y al final el haber salido un poco y haber entendido cómo funciona la odontología quizá en otros países, o incluso haber importado, ¿no? de otros negocios ciertas ideas, pues te ha hecho pues ser quien eres ahora, ¿no? Al fin y al cabo. Porque explícame un poco, tú aparte de docente, das charlas a nivel nacional, a nivel internacional, eh, y aparte tienes vida, ¿no? O Tengo sea, vida, intento tener aparentemente vida. tienes vida, Sí. porque todos los que te seguimos por Instagram, pues te vemos en la playa, te vemos haciendo kitesurf, pero también entendemos que estás trabajando todo el día. O sea, ¿cómo lo haces? Bueno, ¿Cómo, pues cómo es esa parte de la esa es obra? muy buena pregunta y tengo que confesarte que ese equilibrio es difícil. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la odontología sabemos lo complejo, ¿no? Que es compatibilizar tu vida o tu parte personal con la profesional, porque al final esta profesión nos obliga, nos exige, ¿no? A estar muy actualizados, tenemos unos horarios, ¿no? Que cubren prácticamente jornadas eternas. Y si sumamos ya la parte formativa, ¿no? Que habitualmente son los fines de semana, pues llega un momento que es complicado, ¿no? Pero en mi caso, bueno, creo que he logrado, puedo decir después de algunos años, contar con un modelo de negocio, contar con una clínica y un centro de formación que me permite también disfrutar de esa parte, ¿no? Que en mi caso, bueno, pues como bien has comentado, todo lo relacionado con la playa, con el kitesurf. Nosotros tenemos un centro de formación que está en Cádiz, ubicado, está muy cerquita de Tarifa. Y tanto las formaciones como un poco la filosofía que tenemos de trabajo tiene una implicación, una relación directa con este hobby, ¿no? Que yo creo que a priori dirá la gente, bueno, ¿qué tiene que ver? Tú tienes tu clínica y después tienes tu parcela, ¿no? Personal. Soho es un proyecto que yo diría que es una clínica pues, muy innovadora a nivel tecnológico. Trabajamos con inteligencia artificial, con un flujo digital que nos permite teletrabajar algún día, contar con horarios más flexibles, pero también tiene un modelo de negocio que hace que podamos, de alguna forma, salir de la rutina habitual de una clínica y que incluso tengamos líneas de negocio que van más allá de la parte clínica o formativa, ¿no? Hay una línea muy Correcto. interesante que está relacionada con ingresos pasivos, que es algo que yo creo que cuando los odontólogos lo conocemos, Dices, a ver, ¿de dónde viene ¿de esto, dónde no? viene esto, no? ¿Qué Es pasa decir, aquí? oye, no depende de mis manos, de mi tiempo, ¿no? Habitualmente, yo hace muy poquito tiempo consideraba que cuanto más trabajaba, pues más ganaba. Si trabajaba media hora, pues trabajaba el 50%, y si estaba una hora, pues facturaba el doble, ¿no? Claro, Pero claro, eso tiene una limitación que y es, también que es de horas, que es ¿no? de tiempo, O ¿verdad? El sea, tiempo al es lo final que hay. es limitado, exacto. Y bueno, un poco el concepto que tuvimos y planteamos en Soho es un modelo de negocio muy disruptivo, muy diferencial, que nos permitiese realmente disfrutar dentro y fuera de las instalaciones del centro. Y para eso pues había que ser muy creativo, había que innovar, ¿no? Y para innovar, yo siempre digo que innovar es pensar de forma diferente. Y para pensar de forma diferente, los odontólogos, o en mi caso ha sido así, tienes que salir del box. Claro, porque ¿dónde nació Soho? Que la historia que me has contado antes es interesante. O sea, ¿cómo llegaste a decir, esto es lo que quiero, ¿no? Algo que parece una clínica dental, pero no lo es, pero luego sí lo es, pero bueno, son muchas cosas, ¿no? En un sitio. ¿Cómo nace Soho? Claro, pues Soho efectivamente fue un proyecto inicial que a través de esa visión empresarial que yo empecé a tener ya hace algunos añitos, sobre todo en Estados Unidos, nosotros nos centramos en, podríamos decir algo así como la clínica ideal, ¿no? Vamos a diseñar, vamos a dibujar lo que sería una clínica ideal. Y para ese diseño, lo primero que hicimos es preguntar a compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que cambiarían de su día a día? Pues oye, las jornadas Sí, eternas, la gestión. ¿No? La la gestión es gestión es una asignatura pendiente que habitualmente no nos Y porque la gusta. hacemos también después de nuestras 8 horas de trabajo. Exacto, Entonces, claro, ya llegas cansado y es algo que no te gusta, no sabes, y encima estás cansado, pues es la combinación perfecta para no hacerlo. para odiarlo. O sea, literalmente para no hacerlo, claro. Para no hacerlo, exacto, delegarlo. Entonces, bueno, fuimos recopilando un poco cuál es el core business de una clínica dental, cuáles son aquellos factores, ¿no? que realmente es lo que nos queman de nuestra profesión, porque yo creo que la mayoría de los odontólogos lo que compartimos es la pasión por la odontología, Claro. ¿no? Y todo lo que nos va quemando es lo que va envolviendo a nuestro sillón. Entonces, a partir de ahí diseñamos un modelo de negocio. Yo en ese momento vivía en Nueva York y vivía en el barrio de Soho y bueno, Muy bien. me embrujó ese barrio y era un sitio en A el ti que y a yo, cualquiera que pasa por allí. O sea, me refiero sin duda, a... Es que no te podías haber ido a vivir a, yo qué sé,
A Harlem, ¿no? Harlem, por No, ejemplo. pues no, pues me voy a Soho, claro. Pues bueno, a mí Soho me gustó mucho el estilo de vida, me gustó el cómo proyectar. En Soho da igual que vayas a una cafetería, que una tienda, que a veces incluso, ¿sabes este negocio que dices, pero qué es, no? A mí Soho, mucha gente me ha Pero preguntado, mola ¿pero Soho mucho. es una clínica? Y le digo, sí. Y me encanta cuando me preguntan eso porque quiere decir que es tan disruptiva que el mensaje que hemos transmitido no es una clínica al uso, ¿no? Una clínica tradicional. Entonces, bueno, pues en este barrio de Soho, como sabes, hay mucho movimiento cultural, de diseño, de moda, pues es algo que también nos gustaba mucho y quisimos hacer o diseñar una clínica dental con una experiencia diferente, tanto para los pacientes como para el equipo de trabajo. Y a partir de ahí, pues fuimos logrando un modelo de negocio que íbamos a instalar en este barrio de Soho. Y bueno, pues yo en ese momento tenía bastante claro que me iba a quedar a vivir allí, que iba a montar este proyecto. Además, era un proyecto de una inversión muy importante. Me iba, Es Estados Unidos, con es, 80.000 euros no compras una clínica. no, 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 no. Era una hipoteca para toda la vida y bueno, con todo lo que conllevaba, ¿no? Y pues un poco lo que me pasó es, siempre digo que no es exactamente, yo no suelo guiarme mucho, ¿no? Ni pues, suelo ser muy impulsiva en la parte profesional, en la parte empresarial, pero sí que, bueno, cuando tuvimos la reunión para hacer la firma de ese proyecto, la hicimos en Cádiz, Muy bien. un lugar que también me apasionaba, ¿no? Era como mi rincón de escape. Y no llegué a hacer nunca llegué a firmar ese proyecto, pero sí que lo adapté, lo trasladé, pues esa idea de negocio al lugar donde estamos hoy en día. Y el principal factor, el principal motivo fue porque Soho, sobre un papel, era un modelo de negocio idílico, perfecto, Claro. pero faltaba un factor muy importante que era yo. Era yo y al final, bueno, pues yo creo que los odontólogos cuando proyectamos un negocio o una clínica, pensamos en los pacientes, en el día a día y tal, pero a veces se nos escapa pues esa parte personal que es muy ¿Qué importante es lo que yo porque, quiero, no? O claro, sea, ¿qué es ¿cómo, lo que cómo yo quiero quiero? yo trabajar a partir de ahora hasta que me jubile? Porque al final, cuando montas un negocio de este tipo, es a largo plazo, ¿no? O sea, ¿cómo me Claro, veo yo en 10 años? ¿Me veo doblando el lomo en el gabinete 8 horas al día? Pues claro. igual no, ¿no? Totalmente, al final es un tercio de nuestra vida. Claro, Entonces, eso es. yo hace tiempo que decidí que no quería que mi vida fuese un paréntesis entre fin de semana y fin de semana. Yo quiero disfrutar de lo que hago y eso también conlleva que tu proyecto tiene que tener una esencia o vamos a decir un enfoque auténtico, ¿no? Que tiene que ver contigo. Al final, cada clínica, yo creo que cuando tú visitas la clínica a un compañero, si lo conoces, probablemente vas a ver la extensión de lo que es esa persona. Si yo soy Claro. desorganizada, probablemente mi clínica lo será. Si a mí me gusta la estética y el diseño, probablemente mi clínica también transmite, ¿no? Esa imagen. Entonces, un poco uniendo todo eso, pues yo decidí incluir el factor que para mí era muy importante, que era primero trasladarme a un lugar en el que quería vivir y compatibilizarlo sin renunciar a la A tu vida. docencia, sin renunciar a la parte clínica, que tampoco quería dejarla de lado, ni esperar a A jubilarme. jubilarte. Y bueno, pues uniendo un poco todos esos factores, lo que hicimos es enfocar y reforzar más ese modelo de negocio diferencial. Bueno, pues hablamos con la universidad, con la UCAM en ese caso, y no tenía ninguna sede física en Cádiz. La zona en la que nosotros estamos ubicados, pues hay muy poca oferta formativa, por tanto también era una ventaja. Opción. Claro. Y bueno, y el modelo de negocio que nosotros, o la propuesta de valor que hemos lanzado, creo que ha sido arriesgada, porque era algo Bueno, totalmente los diferente. proyectos ambiciosos siempre son arriesgados, ¿no? O sea, al Sí, final, si no arriesgas, ¿no? Como dice el refrán, no ganas. no ganas, Eso es claro. así. Pues sí, fue una apuesta arriesgada, sobre todo porque también el contexto inicial, ¿no? En el lugar donde lo íbamos a ubicar al que finalmente hemos estado, había cambios importantes que había que considerar y, bueno, sobre la marcha hemos tenido que modificar algunas ideas iniciales, Sí. pero aún así, pues fuimos adelante con el proyecto. Además, Soho es tan diferente como que he leído por ahí que tenéis hasta un perfume propio Sí, para la clínica. O sea, habéis diseñado un olor característico de Soho. Como cuando entras al Stradivarius, ¿no? Y hueles a eso, ¿no? Pues en Soho totalmente. exactamente lo mismo. Eso es así. Es así, es así. O Nosotros sea, no es un bulo, ¿no? no es un bulo, es real, es real. Y bueno, tiene una explicación muy interesante. Bueno, a mí el marketing, el diseño me encanta, pero más allá de lo que a mí me guste particularmente, las personas, hablábamos antes, no somos seres emocionales, lo que nos marca
y lo que nos hace tomar decisiones, incluso el elegir al odontólogo, tiene que ver con la parte sensorial. Dentro de los sentidos, el que tiene más impacto, el que más se recuerda, es el olor. Por eso la gente odia al dentista, ¿no? Por eso la gente odia al aquel dentista. que había en las clínicas antiguas, que no sé, no me acuerdo qué era, porque... Eugenol, ¿no? Yo creo que sería... Eugenol. Nosotros cuando preguntamos me imagino que se lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Cuando tú le preguntas a un paciente, hay 3 factores que dan mucho miedo, ¿no? a un paciente. El primero es el olor, o sea, la connotación de voy al dentista me va a hacer daño. El segundo es el sonido de la turbina. Y el tercero es la aguja. Cuando tú eliminas esos 3 factores, ya estás dando un bienestar al paciente. Nosotros no tenemos ni aguja, ni el olor a eugenol, ni tenemos turbina. Hombre, por tanto, tendréis que poner anestesia de alguna forma, ¿no? Sí, digital. Con la jeringa esta de la presión. De presión, exacto. Eso está muy bien, ¿no? Sí. Eso lo he escuchado un par de veces y tengo un colega que lo tiene y que te va midiendo la presión y la temperatura, ¿no? Exacto. Vas midiendo y bueno, pues al final la experiencia es mucho más agradable para el paciente. Y bueno, pues en lo que respecta a lo sensorial, pues nosotros en Soho medimos todo, la temperatura, la música, el tacto de todas las instalaciones y además el paciente ha elegido gran parte del proyecto Soho y eso hace que la experiencia, pues realmente pues la sensación de estar en la clínica realmente sea muy diferente a lo que esperan, ¿no? Tener. Y encima teletrabajáis. Y encima todo lo que soñamos los dentistas de quiero teletrabajar un día, pues vosotros lo habéis conseguido. Lo hemos conseguido. Teletrabajar un día a la semana o un día cada 15 días, pero al final poder escapar un poquito de ese gabinete, ¿no? Y decir, trabajo, pero en otro lado, ¿no? En otro ambiente. Claro. Eso es muy interesante porque lo hacéis por algún motivo en concreto. Explícanos cuál es. Sí, pues bueno, yo creo que hoy en día también, como sabes, al final la innovación, toda la parte tecnológica nos da cada día más flexibilidad, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, nosotros que trabajamos en un flujo 100% digital, nos permite, o incluso hay un día de la semana que dedicamos a hacer diagnóstico. El hecho de tener, por ejemplo, escáneres con inteligencia artificial nos permite monitorizar a los pacientes a distancia, nos permite automatizar muchísimos procesos, como por ejemplo la frecuencia de citas. Todo esto es un concepto que, claro, que te da un prisma totalmente distinto, porque ya no te exige estar en box tanto tiempo. Claro. Y después es una forma de trabajo mucho más flexible, ¿no? Ya no es esencial. Yo, por ejemplo, hoy estoy aquí, la clínica sigue trabajando, sigue funcionando y yo hoy por la mañana, pues una parte de la mañana la he dedicado a diagnosticar, que es parte de las funciones que tenemos que hacer en la clínica, ¿no? Entonces, el hecho de contar con toda esa tecnología yo creo que nos ayuda a ser mucho más eficientes y también, pues lógicamente, a que el equipo pueda tener un día, pues eso, ¿no? Un poquito más flexible, que pueda organizar su agenda, vida, ¿no? Su vida en general y no estar pues de lunes a viernes, de 9 a 9 en un box, que al final, como sabes, es algo que bueno, pues con el tiempo acaba quemando. Acaba quemando, sí. Y Soho no es solo una clínica dental, hemos dicho que tenía otras 2 patas, ¿no? Que era la de ingresos pasivos, que me parece muy interesante, pero ahora vamos a eso, para que nos expliques qué es eso de ingresos pasivos, ¿no? Porque no lo estaremos comprendiendo nadie de lo que estamos escuchando esto. Y la segunda es la formación. Uh-huh. Sois sede oficial de la UCAM y de la parte de PGO, ¿no? De posgrados, ¿sí? Entiendo. Y tenéis muchas formaciones allí, ¿no? Hasta me has hablado de medicina estética. Sí. Y quizá la más relevante o la que más cariño ponemos y la más diferente y diferenciadora es el MBA Dental Pro. Sí. ¿No? El decir, vamos a enseñar a estos cazurrillos que están ahí en un gabinete dental y que no tienen ni idea de nada, ¿no? A qué es un negocio y cómo solucionarlo, porque yo me incluyo, no tenemos ni idea, ¿no? de cómo solucionarlo. El otro día hablando con Guti y con Alba decíamos eso, es que nos preparan, o sea, nos dicen que vamos a montar un negocio y una clínica dental, pero no nos preparan para ello. Uh-huh. Y entonces tenemos que formarnos y no existe formación al respecto. O sea, no sabemos dónde ir. O te estudias un MBA en el IE o qué haces, ¿no? O sea, no puedes hacer nada más. Y nace entonces el MBA dental, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos qué proyecto es ese y cómo nació y sobre todo qué nos puede ofrecer. Pues MBA dental es un poco el resultado. Yo también era una cazurrilla, o sea que no... Cazurro, a ver, que nadie se ofenda. No, en el buen sentido. Yo creo que todos hemos pasado por esa fase, claro. Yo incluida, y de hecho, en mi caso, bueno, pues el hecho de poder rodearme de otros sectores, de compañeros,
casi fui obligada, porque yo recuerdo la primera vez que me llamaron empresaria, yo no me identificaba como empresaria, de hecho me parecía como, no, yo soy odontóloga, yo soy personal sanitario, no tengo nada que ver con eso, y en ese momento tenía 3 clínicas, pero... Además parece como que no nos gusta, ¿no? Como que si nos llaman empresario estamos comercializando la sanidad, entonces en un principio si no entendemos muy bien la diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra es como, no soy esas cadenas, no voy a nombrarlas, Sí, que comercializan la sanidad, que no tiene nada que ver con eso al claro, final. para nada. De hecho, mira, mi concepto de empresario, de emprendedor ha cambiado porque yo creo que incluso aquí en España empresario es sinónimo de engañar, estafar y ganar dinero, ¿no? A costa de los A demás. costa de los demás, pero siempre con una connotación, diría, un poco Negativa. negativa, ¿no? Yo ahora tengo una idea de empresario de que yo te puedo decir que cuando he empezado a ser empresaria he sido mejor odontóloga. O sea, yo Interesante. proporciono una mayor calidad asistencial a mis pacientes ahora que antes. Porque al final cuando tú te preocupas de el contexto que va alrededor de un tratamiento dental, cuando comprendes el proceso asistencial, cuando comprendes cómo funciona una empresa, empiezas a tener un feedback continuo que te hace ser cada día mejor, ¿no? Y te hace pensar como paciente, y te hace pensar como equipo, y te hace pensar en todos los factores que son las claves de éxito de cualquier empresa, ¿no? Yo creo que ahora si pensamos en cualquier empresa un poco disruptiva, innovadora, son empresas que han dado soluciones a problemas que antes no pues Claro. nadie satisfacía. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo comentábamos también antes en odontología, oye, hay mucha saturación, hay saturación de clínicas con modelos iguales, pero realmente en odontología, y vosotros en eso lo estáis haciendo muy bien, vosotros realmente estáis aplicando modelos de negocio totalmente disruptivos en odontología, porque Sí, todavía no los hay, ¿no? claro. Y Sí, porque MBA, nuestro modelo de negocio existe. O sea, claro, en otros campos claro, de la vida, pero existe. O sea, no nos hemos inventado nada, claro, habéis ¿no? extrapolado lo que Eso ya es. existe pues igual en otro sector y lo habéis traído a odontología y, bueno, me imagino que será un cúmulo del equipo que formáis, de que tenéis una visión un poquito más amplia y bueno, pues eso al final es lo que va enriqueciendo, ¿no? Entonces yo creo que en odontología realmente hay muchísimo todavía por innovar, hay muchísimo por crear, eh, pero los odontólogos necesitamos pensar fuera de la caja, o lo que decimos Claro. nosotros, pensar fuera del sillón. Y para pensar fuera del sillón, por un lado, necesitas ser más creativo, necesitas innovar, necesitas Y, aportar y soluciones y necesitas escuchar. salir del sillón, aunque sea un poco. O mucho. Sí, pero bueno, pero el primer paso es como salir, ¿no? ¿Cómo salir? O sea, Claro. la cueva, ¿no? Lo primero es salir, luego ya veremos qué hacemos fuera, pero lo primero vamos, intención de salir, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo te puedo decir que las mejores ideas que hemos tenido aplicadas a Soho o a los proyectos que llevamos a cabo vienen de otros sectores que lo llevan haciendo muchísimo tiempo y que al final lo único que hemos hecho ha sido adaptarlo al sector dental. Entonces, yo creo que cuando tú estás alerta, ¿no? O estás un poco observando esas tendencias que están en el mercado, que no somos ajenos, es que los odontólogos a veces pensamos que está el mercado en Burbuja. la sociedad y nosotros no, estamos en esa misma, ¿no? Entonces, si el consumidor es digital, tenemos que tener herramientas o facilitar el acceso a nuestra clínica para proporcionar, bueno, pues que un paciente pueda solicitar, ¿por qué no?, una cita online, una teleconsulta que pueda... yo creo que los odontólogos solo intentamos que sea una experiencia muy positiva, pero al final el factor tiempo hoy en día es lo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que sea minimizar citas, ¿no? El poder acotar, el tener muy optimizado el tiempo Esa de parte. trabajo y el tiempo para el paciente, al final es algo muy interesante y eso se puede conseguir, pero para eso tienes que tener, bueno, pues una infraestructura, una serie de herramientas que te ayuden a conseguirlo. Pero principalmente tienes que escuchar al paciente, ¿no? Porque yo me incluyo en ese grupo. Yo era una odontóloga que cuando escuchaba a un paciente quejarse de algo decía, hay que ver los pacientes. Qué Qué pesados pesados son, son. ¿no? Qué quejica. Oye, ese paciente, qué especial, ¿no? Pero claro, es verdad que las críticas, yo entiendo y todos pasamos por eso, al final las críticas suelen ser constructivas si tenemos esa madurez Para entenderlas, para para recibirlas. entenderlas y para recibirlas, exacto. Claro. Entonces nosotros algo que hacemos, nosotros tenemos un modelo que se llama paciente céntrico, ponemos al paciente en el centro de la toma de las decisiones y medimos absolutamente todo. Y a mí cuando me dice la gente, oye Laura, ¿y tú cómo sabes? Y digo, pues me lo dice mi paciente. O sea, cuando mis alumnos me dicen, oye Laura, ¿cómo sé si tengo que invertir en un CBCT? ¿Cómo sé si...? Digo, pues mira, esto es un árbol de toma de decisiones, pero necesitamos datos y los odontólogos habitualmente, y yo me incluyo en ese grupo,
no analizamos. O sea, un KPI, ese famoso indicador clave que todas las empresas usan, ese NPS, ¿no? Esa escala que te dice de 0 a 10, ¿cómo me recomendarías? Yo cuando a mis alumnos nosotros tenemos herramientas ya adaptadas a una clínica y al principio me dicen, ¿pero esto qué es? Digo, pues esto básicamente quiere decir que si tú trabajas a nivel 7 sobre 10, eres una clínica que estás estancada, o sea, no estás avanzando. Y cuando una clínica, a mí hay compañeros que me llaman y me dicen, oye, Laura, mi clínica no tengo más pacientes, ¿qué está pasando? Digo, pues muy fácil, vamos a ver lo que pasa. Cuando tú estás en un nivel 7, a ti no te recomiendan, ¿vale? Para que te recomienden tienes que estar por encima del 9 sobre 10. Por eso cuando te llaman de Vodafone y todo esto, dices, oye, si te llaman para preguntar 9 o 10, que si no... Sobre 9 o 10, claro. Si no, porque, me echo la bronca. Claro, es un modelo muy exigente. Es un modelo muy exigente porque en el cole un 7 ya era notable. Ya, eso sí, estaba muy un bien. 7 está, vamos... Un 7 ibas tú contento a casa, pero aquí no. Una moto, vamos. Aquí no, aquí tienes que sacar un 9. Y claro, para que ocurra un 9 en una clínica dental, en un negocio, no vale con hacer las cosas bien. Tiene que ocurrir ese factor sorpresivo, ese factor wow, ese factor que hace que te adaptes a la necesidad de un paciente y superes la expectativa. Es decir, los pacientes tienen expectativas. Cuanto más conozcas las expectativas de tu paciente, más sencillo va a ser enfocar tu proceso asistencial. Y cuanto más superes ese grado de expectativa que el paciente ya viene con ella, pues más grado de recomendación. Cuanto más grado de recomendación, más pacientes, más volumen, más facturación y empezamos a rodar. Claro. Exacto. Porque, ¿qué crees? ¿Cuáles son quizá, si tuvieras que decirme 3 defectos que cometemos todos los dentistas cuando empezamos a trabajar, o no cuando empezamos a trabajar, sino cuando empezamos a trabajar para nosotros, ¿no? Para decir, me monto la clínica, heredo la clínica de mi tío, la de mi padre, lo que sea, llego, me encuentro un personal que está acostumbrado a una cosa... ¿Cuáles son, crees, los errores que cometemos que nos hacen luego decir, acabo de entrar en un círculo del que no puedo salir, ¿no? Sí. Pues mira, yo diría, el primer error es no capacitarnos. Es decir, los odontólogos entendemos que el ámbito empresarial está ajeno a nosotros y da igual que tengas una clínica pequeña, grande, que seas autónomo, que trabajes para otra empresa. Al final, yo creo que hay competencias transversales que son esenciales. La comunicación es esencial para ti, para tus pacientes, para tu equipo. Entonces yo diría que el primer error que cometemos los odontólogos, y yo en su momento por supuesto que lo hice, los he cometido absolutamente todos. Por eso sabes de lo que hablas, ¿no? Por eso puedo sentirme muy identificada, porque yo realmente todo lo que he aprendido en el sector empresarial ha sido por obligación, porque me tiraron ahí a tienes que aprender esto y bueno, afortunadamente me rodeé de personas que me hicieron comprender esa importancia. Entonces yo creo que el primer error sin duda sería que no nos capacitamos de forma específica además de nuestra área, ¿no? Pues oye, en implantología, ortodoncia, por supuesto. Pero aparte de eso, tienes que capacitarte en habilidades transversales que tienen que ver con el éxito de tu trayectoria profesional y de tu clínica, sin duda. El segundo error, podría decir, no medir. No medimos nada. Trabajamos por la intuición. Eso es importante. Eso es importante. Por eso ahora todos los programas de gestión quizá ya te están dando más posibilidades de medir cosas, ¿no? Y así, pero aún así no lo usamos. O sea, nos dedicamos a hacer el empaste, cobrarlo, paciente para casa. Ya está. ¿No? Claro, ¿qué es lo que dices? O sea, al final, el sector dental, afortunadamente, es un sector con una rentabilidad muy elevada todavía, a pesar de la saturación y de todo lo que ya conocemos. Por eso funcionan las Y clínicas. por eso funciona. Lo que pasa es que cuando tienes una experiencia, yo tuve un mentor en Estados Unidos que fue de las personas que más me han impactado en mi trayectoria. Y recuerdo, no sé si conocéis el programa este de cocina, que Chicote va como a los sitios y le empieza, esto está fatal, esto. Pues yo tuve algo parecido, pero en dental. Entonces esa persona mira mi clínica. No existe, pero yo lo viví, ¿sabes? Podríamos hacer un programa de eso. Podríamos hacer, oye. Bueno, ahí salen cositas, ¿eh? Salen ideas, aquí puede salir algo interesante. Madre mía, duda. Meterte dentro de una clínica dental a ver qué pasa ahí. A ver cómo lo hacen. Yo creo que no van ya. Los pacientes no vuelven. Dejan de ir. Bueno, vamos a valorarlo. Que Idea de negocio. Idea de negocio nueva. Bueno, pues yo viví un chicote, voy a decir dental, que vino a mi clínica y yo pensaba en ese momento, desde mi perspectiva, que las cosas las hacía bien o pensaba que iba bien. Pero me di cuenta de todo lo que no hacía bien y cuánto más de eficiente y cuánto podía optimizar mi día a día. Y a partir de ahí entras como una crisis que es positiva, porque al final las crisis te ayudan a ser mejor, ¿no? Y ahí empecé a reflexionar un poco de todos los errores que he estado cometiendo. Claro. Por la ignorancia, es decir, yo en ese momento, pues ya te digo, no tenía ni idea. Yo monté una clínica, entendía que porque
pensaba que colocaba bien implantes, pues ya podía montar una clínica y ya está. Y cuando te das cuenta que realmente es algo más complejo y que es tan importante, porque estamos hablando de la viabilidad y de la sostenibilidad de una clínica. Una clínica yo siempre la comparo con un bebé. Es como tu bebé, ¿no? Le dedicas una inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, y son inversiones muy potentes, ¿no? Y nos vamos a la aventura y, bueno, yo tengo muchos compañeros que son de otros sectores y me dicen, Laura, es que los odontólogos sois unos kamikazes, o sea, os tiráis ahí a... Voy a montar una clínica. Lo decíamos porque es muy rentable, ¿no? A día de hoy sigue siendo muy rentable, entonces el margen es grande y por lo tanto podemos hacerlo. Y luego yo creo también que el problema está en todo lo que dices, que a nivel técnico con las manos, manual, de habilidoso, un paciente no va a notar la diferencia en que tú seas un 7 o un 10. No Totalmente. lo va a notar. Va a notar la diferencia si es un 3. O sea, si es un chapuzas, evidentemente, pues lo va a notar, se nota desde 2 kilómetros de distancia, Sí. ¿no? Pero si tú haces las cosas medianamente bien, el paciente no nota la diferencia. Habrá gente que busque la excelencia, ¿no? Pero la mayor parte de nuestros pacientes no son así. Entonces, todo lo que rodea a eso es lo que tiene que marcar la diferencia, ¿no? Es un poco lo que nos enseñáis. Lo has dicho magnífico porque, fíjate, nosotros cuando a los pacientes le preguntamos qué es importante para ellos, lo último que suelen valorar es la habilidad técnica del profesional, porque dan por hecho, es lo que se dice elementos garantizados, ¿no? Tú vas a un concesionario y no dirías, oye, ¿qué esperas del concesionario? Que me arreglen el coche. Claro, para eso estoy aquí, por eso hacemos una transacción económica, no me aporta valor. ¿Qué es lo que aporta valor? Todo lo que va en torno a ese tratamiento. Y fíjate que nosotros en odontología trabajamos con factores muy intangibles, ¿no? La estética igual sí que tiene algo más tangible, más de resultado inmediato, pero claro, por ejemplo, un paciente con enfermedad periodontal que le hacemos un tratamiento, el 0,2 de encía insertada al paciente no le va a impactar en su vida, ¿verdad? Sin embargo, el paciente cuando le preguntamos, oye, ¿qué es lo que a ti te importa? Pues no sé, el factor tiempo, el cómo me tratan, la confianza, la comunicación, bueno, pues todo eso es lo que los pacientes nos transmiten que para ellos es importante. Y por eso te digo que al final los odontólogos nos hemos centrado en los elementos garantizados y no nos centramos en los elementos distintivos. Eso es. Y el motivo por el cual un paciente va a tu clínica es el elemento distintivo. Entonces, fíjate qué importante es conocer que todos esos aspectos intangibles, de alguna forma nosotros tenemos que tangibilizar. Qué importante es entender que no tiene nada que ver con la odontología. Nada. Esto que hace, que queremos, o sea, que una clínica sea de éxito no tiene nada que ver con lo que hagas en la boca del paciente. Claro. En la mayor parte de los aspectos, ¿no? O de los casos. Totalmente. Pues mira, pues yo creo que eso es una reflexión muy buena porque a ver cuánta gente se ha parado a pensar esto, ¿no? O sea, de los 40.000 odontólogos, sé que son 40.000 porque Guti me lo dice todos los días, pues yo no lo sabía. Pues de los 40.000 odontólogos habría que preguntar a cuántos creen que la clave del éxito es todo lo que no está relacionado con lo que hacen ellos, con la mano, ¿no? Claro. O con las manos en la boca del paciente. Y te aseguro que muchos de ellos no sabrían responder. Totalmente. Hemos pasado por esa fase y algunos se quedan en esa fase toda la vida, pero porque desafortunadamente, como tú dices, nos metemos en la cueva, estamos apagando fuegos, nos centramos en el diagnóstico, nos centramos en el tratamiento y obviamos factores que son muy importantes para nuestros pacientes. Entonces, al final yo creo que cuando empiezas a cambiar tu prisma, cuando eso lo ves muy claro, yo recuerdo una charla que me dijeron, oye, que no sé si fue que la palabra romántico, qué bonito, ¿no? Hablar de sensorial, del olor de la clínica. Y le dije, mira, te voy a hacer una cadena de relación directa porque el olor de tu clínica tiene que ver con cuánto facturas. Toma. Así, ¿eh? El olor de tu clínica tiene que ver con la satisfacción de tu paciente. Y hemos dicho que la satisfacción tiene que ver con el grado de recomendación. Y el grado de recomendación tiene que ver con nuevos pacientes. Y nuevos pacientes tienen que ver con nuevos tratamientos, facturación, etcétera, ¿no? Al final estamos hablando de rentabilidad. Entonces, cuando tú no entiendes esa secuencia, es muy difícil que cambies algo en tu clínica porque estás en el mismo bucle. Y yo, ahora que está como muy de moda, porque la gestión, nosotros, MBA fue un proyecto que comenzó hace 8 años, que yo recuerdo que me decía la gente, ¿pero eso qué es? ¿Qué es un MBA, no? ¿Qué es un MBA? Es que hasta que no salió Power MBA en la pandemia, un poquito antes, nadie sabía lo que era un MBA. Claro. O sea, nadie fuera del mundo empresarial sabía lo que era un MBA. Ahora, pues bueno, se ha, digamos, acercado un poquito más a la gente, pero un MBA, pues, ¿quién lo sabe? Sí, ¿no? sí, tal cual. O sea, MBA, cuando nació el proyecto, yo ya tenía totalmente asimilado que era algo muy importante y que quería compartir con más compañeros. Pero recuerdo que al principio era como, ¿y esto para qué sirve, no? Realmente, y de hecho, el primer grupo de alumnos, que fue algo llamativo porque
siendo la primera edición creo que tuvimos 15 o 20 alumnos, que para ser un Bueno, está posgrado muy bien. inicial de algo que no sabe la gente ni a lo que iba, que engañamos casi a Sí, los que igual alumnos. ni vosotros sabíais muy bien a lo que ibais, ¿no? En muchos, No, en bueno, muchos sí, casos. nosotros ya lo teníamos claro, lo que no sabemos la respuesta que íbamos Claro. a tener por parte de los alumnos, pero recuerdo que el último alumno fue un compañero mío que entró porque perdió una apuesta. Yo le dije, oye, mira, vamos a hacer una apuesta. Yo te voy a hacer 3 preguntas, si tú me las respondes, sin problema. Voy a entender que no te hace falta MBA. O sea, esas son las preguntas, o sea, lo que va a aprender alguien en un MBA, ¿no? Para que... Entre todo, entre todo. Es que, ¿sabes lo que pasa? MBA es un proyecto o es un máster que tiene un carácter, realmente hay una frase que todos los años sale en MBA que es, este máster me ha cambiado la vida. Y es algo, además de muy bonito, por supuesto, es algo muy potente, porque fíjate que hemos tenido alumnos en MBA con proyectos importantes a nivel clínico, incluso con varias clínicas, que han dejado todo para dedicarse a otros proyectos empresariales. O sea, Hasta ese tipo de mindset, de cambio de mentalidad llegamos, porque realmente al final M-Concept, que es como se llama el modelo Sí. de gestión que hemos desarrollado, lo primero que hacemos es estrategia. Estrategia es algo que a todo el mundo, no sé cuántos odontólogos están familiarizados o cuántos odontólogos tienen clínica y han empezado a sentarse con su estrategia, que es lo que marca las bases de un negocio, ¿no? Yo recuerdo que cuando hablábamos de estrategia, la gente lo relacionaba con empresas grandes, ¿no? Bueno, pues esto es, no, es que una frutería o tu clínica dental. También tiene que tener. Tienes que tener una estrategia, porque la estrategia es lo que marca todo lo que tú haces en tu día a día. El precio de tu clínica, el color del uniforme, el logo, el cómo se va a llamar, dónde la ubico, a qué nos vamos a dedicar, cuál es la propuesta de valor, cómo me diferencio, si estoy presente o no, en qué patrocino, qué me compro, tengo flujo digital. O sea, todas las decisiones que tú me puedas plantear ahora de tu clínica o de tu trayectoria profesional dependen de la estrategia. Y la estrategia es algo tan importante que necesita realmente como un análisis muy introspectivo. Necesitas volver al pasado y decir, bueno, ¿qué se me da bien? ¿Qué me gusta? Claro. ¿No? Ese término que a mí me encanta, que los japoneses llaman Ikigai. No sé si estás familiarizado. No. El Ikigai es un término que habla sobre el sentido de la vida, ¿no? Es algo como muy, muy trascendente, pero tiene mucho que ver con la parte empresarial porque básicamente Ikigai dice cuando confluye lo que a ti te apasiona, lo que tú aportas a los demás, lo que se te da bien y por lo que ganas dinero. Entonces, cuando tú unes esos círculos, se produce el Ikigai. Es que es imposible aportar algo que no se te dé bien o que no te guste, porque nunca vas a estar a gusto haciendo lo que haces. Claro. O sea, cuando alguien hace algo que le gusta es cuando transmite pasión. Entonces, cuando transmites pasión es cuando generas valor, ¿no? Y cuando alguien te escucha y le dices algo, porque hay mucha gente que te oye pero no te escucha. Claro. ¿No? Y entonces hay que cambiar eso. Pero ¿qué te ocurriría, Alex, si tú haces algo que te apasiona, pero no puedes vivir de ello? ¿Qué ocurriría en tu vida? Que seríamos hippies. Claro. O sea, pues no lo sé. Pues que tendrías que dedicarte a ganar dinero de otra forma que no te guste y probablemente... Que separas tu vida problema. profesional de la personal. Claro. Y cuando tú no se alinea tu vida personal con tu vida profesional, cuando no disfrutas de tu día a día, cuando no te apasiona, por tanto no mejoras, ¿no? Al final, tú cuando algo te gusta, pues cada día eres mejor. Claro. Tú en lo que haces te gusta y te dedicas a ello y sigues, ¿no? Y es un motor. Pero cuando tú lo separas, al final tu trabajo se convierte en una obligación, en un peaje, exacto, para vivir los fines de semana. Claro. Entonces, esta es una decisión realmente muy importante. Yo creo que los odontólogos, la gran mayoría, tenemos mucha vocación, pero no lo enfocamos de forma correcta y acabamos quemándonos por el camino. No generamos equilibrio. Exacto. Esa es la palabra. Totalmente. Yo creo. Sí, es que tiene mucho sentido y yo creo que cualquier odontólogo que se ha dedicado a hacer muchas cosas entre los 20 y los 35 años ha pasado en algún momento por esta fase de decir, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? O sea, vamos a ver, miras para atrás, miras para un lado, miras para otro, ves a tus amigos, no los ves porque no tienes tiempo, tu pareja lo mismo, tu familia lo mismo y claro, pues al final, pues todo eso, pues hay que equilibrarlo, ¿no? Claro. Hay que equilibrarlo. Entonces, claro, mirar para atrás y mirarte a ti mismo y decir, ¿qué hago, no? Y cómo lo hago. Eso es muy interesante. Muy interesante. Pues al final es como ir a terapia, ir al MBA también. Bueno, tiene una parte de terapia, sí, ¿por qué no? Claro. Yo creo que al final vamos a un ritmo tan acelerado siempre que es complicado pararte a reflexionar, ¿no? Yo creo que en mi situación yo comencé la trayectoria profesional, empecé a hacer muchísimas cosas y llegó un momento que dije, oye, voy a frenar y voy a ver si realmente es lo que... A pensar. A pensar, ¿no? Hacia dónde voy.
Pero creo que también es importante, nosotros hemos hablado del factor tiempo, ¿no? Cuando tu trabajo depende de ti, literalmente de ti, y del tiempo, tú y tu tiempo sois limitados. A partir de ahí nunca puedes generar o no puedes tener algo escalable. Claro. Siempre se dice, en odontología no se puede tener un modelo de negocio escalable. ¿O sí? Si se basa en tus manos, no. Si se basa en tus Claro, manos, no. Porque yo tengo capacidad limitada para trabajar en una cirugía. Pero mientras hago una cirugía, si tengo fuentes de ingreso satélite que van en torno a mi modelo de negocio, estoy produciendo más, claro. Y hace que si yo mañana pues tengo un bebé y me quiero dedicar a mi vida personal o quiero ir a hacer kitesurf, pues puedes. Voy a seguir generando. Claro. Y aquí enlazamos con los ingresos pasivos, ¿no? Con la tercera pata. Con la tercera pata. Cuéntanos eso, que me ha parecido muy interesante lo que me has dicho antes sobre los ingresos pasivos de Soho. Sí. Pues bueno, al final, ingresos pasivos, como bien sabes, es algo que no depende directamente de tu actividad, ¿no? Y era uno de los factores que queríamos incluir en Soho y que también tiene relación un poco con, bueno, pues con toda lo que hemos hablado de confluir en tu modelo de negocio aquello que te apasiona, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la arquitectura. Me considero un arquitecto frustrado porque me encanta la arquitectura. Yo cuando tengo tiempo libre, ahora ya no leo revistas de odontología ni artículos, ahora me chequeo revistas de arquitectura y es algo que me apasiona, ¿no? A mí me gusta muchísimo pues eso, el kitesurf, tal, y dijimos, oye, ¿cómo podemos realmente... si a mí me gusta el diseño, yo, por ejemplo, lo que ha sido el branding o la construcción de la imagen de Soho, lo he gozado muchísimo, porque ese proceso era, como te digo, ese momento reflexivo de yo creo que realmente tengo una esencia, que esa clínica sea auténtica, y para eso, pues, todo tiene que ir coherente a esa idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con el mobiliario, el diseño de Soho, incluso el equipamiento que tenemos en Soho. Tenemos un espacio virtual, somos la primera clínica virtual del mundo, y en esa clínica virtual tenemos como 2 recorridos, uno de paciente y otro de profesional. En el recorrido profesional, pues puedes acceder a, por ejemplo, técnicas que utilizamos, con qué sistema lo hacemos, y tienes contacto directo con empresas, es decir, que yo veo una cirugía digital guiada y puedo ver con qué sistema se utiliza y puedo acceder a ese sistema con además reducciones de precio, ¿no? Pues tienen condiciones especiales por ser parte del Soho Club. Y la parte de paciente, pues nosotros también tenemos un e-commerce dentro de Soho. Entonces un paciente pues si quiere o le prescribimos, ¿no? Pues algún tipo de tratamiento. Nosotros tenemos como unas box, perio box, tenemos diferentes packs, ¿no? Que por un lado al paciente se lo damos todo hecho. Oye, irrigador, tal. Le damos el box, siempre con la visita le damos la primera caja, pero lógicamente el paciente después tiene que hacer compras reiterativas de ese producto, ¿no? Y nos asociamos con empresas también, lógicamente, para hacer ese diseño. Y por un lado, como te digo, no es algo eminentemente o puramente económico o empresarial, no es el objetivo. Yo al final, pues por ejemplo, un paciente con enfermedad periodontal, que entiendo que es un paciente crónico, que tiene que asumir que hay un rol muy importante en la clínica y otro en casa, pues lo que hacemos es facilitarle todo y le incluimos incluso un escáner que podemos a distancia monitorizarlo y tenemos alertas cuando el nivel de gingivitis, placa bacteriana, pues lo podemos poner a diferente sensibilidad. Yo tengo al paciente más controlado, eso que hablábamos antes de darlo todo sencillo, ¿no? Yo creo que al final cuanto más facilitamos cualquier proceso de nuestra clínica, mejor, ¿no? Y esos son ingresos que se producen de forma pasiva totalmente en ese espacio virtual, en la cual, bueno, pues tenemos a muchas empresas comprometidas, tenemos ya no solo empresas del sector dental, sino también, por ejemplo, pues nosotros tenemos pacientes que vienen a Soho, le gusta el sofá y se lo pueden comprar. Entonces, bueno, pues... Ten cuidado que te van a copiar la clínica. Me van a copiar. Bueno, oye, pues inventaremos algo nuevo. Qué interesante, eso está muy bien. Eso sí, es como hablábamos antes, ¿no? Como los bares que tienen los cuadros que se pueden comprar, ¿no? Claro. Que tú vas a un restaurante y si te gusta el cuadro, el muñequito que hay en el lo puedes comprar. Totalmente. Sí, toda la parte de, por ejemplo, la medicina estética. Normalmente el perfil de médico estético pues valora mucho le gusta mucho ya, pues, la moda, el arte. Pues tenemos eventos o formaciones en las que unimos arte, incluso hacemos catas de vinos. Entonces, bueno, pues al final la experiencia formativa es diferente. A eso quiero ir yo. A eso me apunto. A eso estáis invitadísimos. A eso voy a Soho. Y bueno, pues de esa forma también intentamos hacer algo distinto, algo disruptivo, lo que hablábamos, ¿no? Pues al final salir un poco de lo habitual y también hace que podamos abarcar diferentes áreas más allá de los piños, de los dientes. Interesante.
Me gustaría no terminar antes de hablar contigo una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque yo que me dedico mucho a la formación, que voy a congresos, voy a esto, voy al otro, solo se ven hombres, ¿no? En los carteles. Y resulta que cuando te pones a analizar, vamos, experiencia propia, en la universidad solo hay mujeres. O sea, hay muchas más mujeres que hombres dentistas y hay un nivel muchísimo más alto. Me atrevería a cortar las venas en mujeres que en hombres en la odontología, pero luego cuando vas a esos congresos, cuando ves el profesorado de los posgrados y todo eso, solo hay hombres. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y no es por sacar aquí nada súper extraño, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Crees que hay soluciones o crees que realmente todavía estamos en un proceso de cambio cultural que no hemos alcanzado? O sea, cuéntame un poco, porque la opinión de una persona como tú, que emprendedora, profesora, yo qué sé, másteres, clínico, negocios, etcétera, creo que tienes todo el puzzle hecho para poder responder a esta pregunta de la forma más objetiva posible. Pues es muy buena pregunta y bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo que al final, bueno, el sector odontología, incluso higiene, prótesis, hay mayoría mujeres, es decir, somos mayoría en cuanto a número de profesionales, pero paradójicamente en los cargos de liderazgo todavía sigue representado ya no solo por hombres, sino por hombres de edad más avanzada, cuando sabes que realmente... Los dinosaurios, ¿no? Que llamamos a nosotros, ¿no? No lo has dicho tú. a nadie, ya, no, pero lo digo porque sí. a mí me da igual que se metan conmigo, ¿no? Lo que no quiero hacer es que se metan contigo. Lo has dicho tú, Alex. Ya lo digo yo. No, pero sí, bueno, pues al final estamos hablando de profesionales de otras generaciones que han vivido otra odontología, que han venido... y si yo te dijese, oye, ¿cuál es el perfil que representa a la odontología? Pues probablemente sería una mujer de 35 años, ¿no? Y cuando vas a una sociedad científica, a un congreso o a cualquier colegio profesional o al consejo, te das cuenta que esa representación no existe, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es probablemente la suma de varios factores. Por un lado, a mí me ha tocado lidiar desde que empecé prácticamente en la odontología, lidiar un poco con esto, porque al final yo creo que lo que está ocurriendo en la odontología es lo que ocurre en la sociedad, extrapolado a nuestro sector. Es decir, yo creo que esa conciliación familiar tan utópica que siempre se habla, ¿no? Pues esa igualdad. Yo creo que realmente en España, ya hablo como un problema general, no hablo ya como algo que ocurre en odontología, es muy difícil conciliar una vida personal con emprender, y más en el caso de la mujer, ¿no? Yo creo que hay etapas en la vida, probablemente el auge de la vida profesional de cualquier persona está en torno a esa etapa de la vida en la cual también igual una odontóloga decide ser madre, ¿no? Y tiene otras prioridades, y compatibilizarlo es muy complicado, ¿no? Porque al final yo cuando decía, oye, ¿qué significa ir a un congreso? ¿Aparecer un día, un fin de semana? No. Un congreso, hay factores que están en torno a eso. Por ejemplo, desplazarte fuera, ¿no? de tu casa, de tu familia. Si tienes peques, pues dejar a los peques. Preparación fuera de, ¿no? Tú al final, cuando te preparas media hora de charla, lógicamente detrás hay muchísimas horas que tiras de noches o del poco tiempo, del no tiempo, de fines de semana, ¿no? Entonces, eso, intentarlo equilibrar con vida familiar o con otras responsabilidades es muy complicado, ¿no? También pienso que bueno, España precisamente no es un país en el que es fácil, en el que sea fácil emprender, en todos los sentidos, ni para un hombre ni para una mujer. No lo es. Yo lo que decir nosotros también. Vosotros lo podéis decir en primera persona, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay una serie de medidas, yo creo que hay un apoyo o una promoción, cada vez hay más visibilidad, hay más iniciativas. Yo vengo ahora justo de un evento que estaba relacionado con eso, pero pienso que al final lo que hace que cambie realmente todo es las acciones específicas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que todavía nos falta. Es decir, el otro día recuerdo, tengo un amigo que se dedica a la política y me dijo, oye, Laura, tú que eres emprendedora, eres mujer, te voy a mandar un vídeo a ver qué te parece, si nos dices que... Y era un vídeo, pues sí, bonito, emotivo, que salían varios perfiles de mujeres y tal. Le dije, ¿pero esto para qué? ¿No? Porque es el Día de la Mujer Emprendedora. Digo, genial. ¿Y qué vais a hacer con esto? Pues lo vamos a lanzar por redes sociales. ¿Y qué más? Ya. Claro. Vale. O sea, no hay nada. Es que a mí, detrás. ahora mismo, ¿cómo me estás apoyando? ¿No? Pues yo he estado en Suecia, por ejemplo, tienen ayudas, promocionan y bonifican cuando contratas a mujeres en tu empresa.
cuando eres madre o cuando eres la maternidad, puedes prolongarla a 2 años si tienes un plus. Es decir, yo, si me plantease ser madre ahora, sería un problema, porque hay aspectos todavía que dependen de mí y tengo que decidir entre ser madre o ser empresaria. Claro. No puedo compatibilizarlo a tiempo completo, ¿no? Porque al final sabéis que ser empresaria es 24/7. Sí, y ser madre también. Sí, Entonces no queda otra. Hay que elegir. Entonces yo creo que eso probablemente sea uno de los factores por los cuales todavía en estos sitios pues vemos todavía más dinosaurios que otra cosa. Y también creo que ¿Lo he dicho yo? Sí. Se me ha escapado. No me dice nada. Pero bueno, y creo también el cambio generacional es importante, ¿no? Yo creo que la odontología de hace 40, 20 años ya no es la de hoy en día. Y los cambios son complicados y las generaciones anteriores... Lleva tiempo, ¿no? También. Y lleva tiempo. No podemos hacer un cambio tan grande en tan poco tiempo porque aunque pensemos que 40 años es mucho tiempo... No es tanto. No lo es. No es tanto. Claro. Muy bien. Y ya acabando, porque no tenemos mucho tiempo, te quería hacer las 3 últimas preguntas del podcast, ¿no? La primera pregunta es ¿qué consejo le darías o consejos, de forma breve, a un compañero que vaya a montar su clínica ahora mismo, ¿vale? O que vaya a heredar, que digas, mira, pues céntrate en esto, o no, o lo que sea. ¿Qué consejos le darías? Así como desde tu punto de vista empresarial y sobre todo también desde el punto de vista odontológico. Odontológico. Pues esa también es buena pregunta. No sé si soy la persona adecuada para dar consejos, pero sí que si mi experiencia puede ayudar a otros compañeros a hacer un camino más directo, porque al final... cuando tú tienes un objetivo, puedes llegar por diferentes caminos y lógicamente, cuando tienes en tu entorno personas que ya han tenido una experiencia previa y te puedan guiar, pues siempre ayuda, ¿no? Esa figura del mentor que vosotros promocionáis tanto y que lo hacéis tan bien. Entonces, yo el primer consejo, bueno, por supuesto le diría que disfruten de la profesión. Esta es una profesión apasionante y yo creo que lo primero que le diría es que por supuesto se capaciten, se formen, que salgan del sillón dental, que abran un poco el prisma, porque a veces en odontología nos acotamos a 4 paredes o tenemos como un camino que parece que es el único, y cuando empiezas a abrir un poco ese abanico de posibilidades, realmente empieza la magia, ¿no? Eso que dicen de, yo no me hubiese planteado hace algunos años estar donde estoy, hacer lo que hago o cómo lo hago, ¿no? Y puedo hablarte ya no solo en un plano profesional, te hablo incluso en un plano personal, ¿no? El poder compatibilizar... yo te podría decir incluso un sueño. Para mí era un sueño, por ejemplo, vivir en Tarifa o compatibilizar la docencia en mi casa. Para ti y para muchos, ¿eh? No te digo, no te has ido a Albacete. Ahora me digo los Albacete, me cago en Bueno, o sea, este podcast vamos a hacer cortes por aquí porque Alex no va a salir. El otro día fueron con los de Murcia. Bueno, no sé yo qué va a ser de mí después de esto. Ponemos el pi. Bueno, pues entonces yo creo que el consejo sin duda que le daría primero es que disfruten muchísimo de la profesión, que es una profesión cambiante, con muchísimos retos, que está evolucionando cada día y eso es algo muy importante. Pero también le diría pues eso, principalmente que se capaciten, que se formen, no solo en el área, por supuesto, con esto no quiero que el mensaje final sea deja de formarte en, ¿vale? Sino complementa tu formación. Claro, con algo de business, ¿no? Con algo de... Exacto. De emprendimiento y de saber un poco leer qué es una empresa. Claro, o sea, tu crecimiento profesional tiene que ir a la vez del empresarial, porque si no... si no queda cojo. Es muy probable que quede cojo o que te caigas. Entonces, yo que a base de errores, de obstáculos y de irme chocando con paredes, he ido, ¿no? Creo que pues ya la trayectoria es más fácil y cuando al final tú un camino lo haces directo, sin dar vueltas, eres más eficiente, eres más rentable, te frustran menos. Es como hacer un mock-up. Si sabes dónde quieres llegar, ¿no? Ya sabes dónde quieres llegar, exacto. Ahí ya solo es, bueno, pues ponte a tallar o a lo que quieras. Pero... Que hagan un mock-up empresarial, un mock-up de su vida y que proyecten, ¿no? Pues al final... aunque muchas veces la vida también cambia, sí, claro, y tu trayectoria, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando comencé estaba como muy enfocada a un solo objetivo, a dedicarme a... Y bueno, pues gracias a todas esas experiencias profesionales que me han ayudado a ver que hay otros caminos posibles y bueno, pues por eso he conocido a gente maravillosa, claro. He tenido la posibilidad de vivir en otros países, de viajar, de disfrutar de la odontología de otra forma y también de enriquecerme a nivel personal y profesional, ¿no? Al final, cuando tú estás fuera de casa, cuando llegas a tu clínica, tu perspectiva cambia. Es diferente. Enlazándolo con esto, la siguiente pregunta es
que nos menciones a alguien que ha sido importante para ti, ¿no? En tu vida, en tu carrera profesional y personal, algún mentor, ¿no? Bueno, nuestros mentores ya lo sabéis cuáles son, ¿no? Son todos los que están en nuestra plataforma, pero el tuyo, ¿cuál es? ¿No? Bueno, yo podría decir que mi primer mentor es mi padre. Muy bien. Mi padre es médico, no es odontólogo ni es empresario, ha sido funcionario, trabajaba en un hospital, pero yo creo que la vocación, mi padre es un odontólogo, un médico, perdona, con muchísima vocación que yo creo que nos ha transmitido mucho, ¿no? El cómo enfocar la profesión y para mí yo creo que la primera persona que tengo así de referencia o que podría haberme inspirado, ¿no? Es mi padre, que Muy es bien. algo que lo he tenido desde siempre. Y a nivel profesional, bueno, he tenido la gran suerte de tener muchísimos mentores, ya no Sí, solo... solo por donde has estado y en todos los sitios que has estado, me imagino, ¿no? Que hayas Sí, coincidido con mucha gente. sí, pero en concreto yo resaltaría, y bueno, en mi libro lo tengo como mención especial porque para mí es una persona que a nivel profesional y también a nivel personal me ha enseñado muchísimo, que se llama Brian Swan, es un profesor que está en Estados Unidos y que él tiene una perspectiva de la odontología con un enfoque que no tiene absolutamente nada que ver con el que podríamos tener cualquier odontólogo. Es una persona además que gran parte de su trayectoria la dedica a la docencia y otra parte también la dedica a viajar por países a hacer proyectos de Qué tipo chulo. social. Y yo afortunadamente he podido ir con él a esos proyectos y realmente creo que te cambia totalmente, Total. pero ya no te digo los esquemas de tu profesión, te cambia los esquemas de la vida. De tu vida. Sí, ¿no? Total. Como cuando la gente que se va a hacer un voluntariado vuelve y al menos los siguientes 2, 3 meses luego ya se nos olvida, ¿no? Porque entramos otra vez en la rueda, pero Sí, estamos cambiados, ¿no? Estamos como pensando que lo que hacemos podría ser de otra forma. totalmente, totalmente. Así que bueno, podría sacar muchísimas personas y también yo creo que alguien que me inspira habitualmente son los pacientes. Ah, mira, Mis pacientes me inspiran interesante. muchísimo y me aportan mucho y creo que es una parte esencial de nuestra profesión. Así que bueno, pues Vale, y la tercera y última pregunta es, ¿a quién te gustaría escuchar? ¿A quién te gustaría que se sentase ahí donde estás tú y poder entrevistarle y que pueda aportar, pues todo, vamos, los que habéis venido aportáis muchísimo y queremos seguir así, ¿no? Entonces, ¿quién crees que puede ser un buen candidato para estar ahí? creo que hay muchas personas que sería muy interesante escucharles. Pero a mí una persona que me ha encantado compartir entrevista, que además hace poquito le entrevistamos también, fue José Nart, Ah, presidente mira, de SEPA actual. Creo que es una persona que también tiene una visión muy amplia, que está haciendo iniciativas muy interesantes. Y tengo que deciros que ya lo he ido concretando para que podáis traerle, ah, así que muy yo bien. os recomendaría que le trajeseis a él, Pues hablaremos con José entonces. sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias Laura A por este vosotros. ratito. Hemos estado casi una hora. Agradeceros a todos los que habéis aguantado hasta el final del capítulo y deciros que pronto volveremos con otro episodio de Doctor Calls, quizá con José Nart o no, porque como esto va de sorpresas, pues ya le traeremos, ¿vale? Muchas gracias y hasta luego a todo Muchas el mundo. gracias. A Gracias, vosotros, un Laura. placer.